La Unión Europea designa a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista, congelando sus activos y aplicando restricciones de viajes a sus miembros. Tras semanas de protestas, Tom Homan, el zar fronterizo del presidente Donald Trump, promete restaurar la ley y el orden en Minneapolis. Miles de personas pasan frío en Kiev en pleno invierno tras los ataques rusos contra la infraestructura energética de la capital ucraniana. Con el objetivo de mejorar las relaciones en tiempos difíciles, el primer ministro británico Keir Starmer se reunió con el líder chino Xi Jinping en Pekín. La Unión Europea ha acordado designar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, el principal aparato represor de la teocracia persa, como organización terrorista. La medida se considera simbólica y responde a la mortífera represión de la República Islámica contra cientos de miles de manifestantes tras semanas de protestas antigubernamentales en todo el país. La decisión se ha adoptado este jueves durante una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas y se espera que su adopción formal se produzca en los próximos días. Those who operate through terror must be treated as terrorists. Ministers also imposed sanctions on those responsible for the brutal crackdown of protests, including the Minister of Interior. Repression cannot go unanswered. Muchos miembros de la Guardia Revolucionaria ya estaban sujetos a estas mismas restricciones en virtud del régimen de sanciones habitual de la Unión. El avance fue posible después de que Francia, España y Bélgica, que tenían dudas sobre la designación, cambiasen de opinión el miércoles, un día antes de la reunión. Los paramilitares están acusados de orquestar represiones violentas de las protestas en Irán y de utilizar la fuerza letal para sofocar a la oposición, es decir, para ejecutar la función para la que fueron creados en el año 79. También se les acusa de suministrar armas a Rusia en su guerra contra Ucrania, así como a Hezbollah, Hamas o a los hutíes, los paramilitares de Líbano, Gaza o Yemen, respectivamente. La Unión Europea se une ahora a Estados Unidos, Canadá y Australia, que ya han designado al cuerpo que les financia como grupo terrorista. En declaraciones realizadas el jueves desde Minneapolis, Tom Homan, el zar fronterizo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió restaurar la ley y el orden en la ciudad. Las protestas se han intensificado en la mayor ciudad de Minnesota tras la muerte este mes de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios. Homan, que desempeña un papel central en la estrategia migratoria de la administración Trump, llegó a Minneapolis el lunes, después de que muchos comercios decidieran cerrar temporalmente y mientras los líderes locales desafiaban abiertamente las políticas del gobierno federal. La administración Trump ha defendido consistentemente las acciones de los agentes migratorios a pesar de la oposición de manifestantes y de miembros de la oposición. El jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, que hasta hace poco estaba al frente de la campaña contra la inmigración, ha sido apartado, según se informa, en un aparente intento de reducir las tensiones. En Estados Unidos, en Minneapolis, imágenes inéditas recién publicadas muestran un altercado entre Alex Pretty y los agentes federales del ICE 11 días antes de ser asesinado a tiros por la policía migratoria. En el vídeo puede verse a Pretty gritando a los agentes mientras se alejan y dando una patada al foco trasero del vehículo policial haciéndolo añicos. Un agente sale del coche y moviliza contra el suelo a Pretty, que termina por desprenderse de su abrigo y parece que se libera o que los agentes le sueltan mientras se escabulle. En un momento del vídeo, Pretty da la espalda a la cámara revelando que lleva una pistola en la cintura para la que tenía licencia, aunque en ningún momento intentó desenfundarla. Los manifestantes gritan a los agentes del ICE que lanzan gases lacrimógenos. Un hombre se acerca a Pretty para preguntarle si se encuentra bien. Pretty se gira para preguntar a los demás si están bien. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que está revisando las imágenes.
El asesinato de Alex Pretty se produce semanas después de que otra ciudadana estadounidense, Renee Good, muriera a tiros por agentes de inmigración en Minneapolis mientras estaba sentada en su coche. Ambas muertes han provocado la indignación y las críticas generalizadas. Cientos de personas se congregaron el miércoles en una vigilia en honor a Pretty. Vigilias similares a esta se han llevado a cabo en otras ciudades, incluyendo Washington, D.C. Agentes federales de Estados Unidos intentaron entrar en el consulado de Ecuador de Minneapolis la tarde del miércoles. Agentes de la propia embajada les prohibieron la entrada. La situación se crispó hasta el punto de casi llegar a disparar. Sí, lo estoy firmando. ¿Qué vistas quisieron perseguir a las personas acá? Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha pedido explicaciones a Washington sobre esta situación. Miles de personas pasan frío en Kiev con los termómetros bajo cero como consecuencia de los ataques rusos contra la infraestructura energética. Más de 610.000 hogares siguen sin electricidad en la capital y los servicios públicos trabajan para restablecer el suministro en unos 700 edificios sin luz ni calefacción. Якщо зараз 4, на дворі 20, я не знаю, це буде мінус 10. Це буде катастрофа і, звісно, люди ж не виживають, і ми не виживемо, не витерпимо. Мене руки людяні. En el distrito de Deniansky, los soldados que regresan del frente han creado un centro de acogida en Kiev para que los residentes locales puedan entrar en calor gracias a un té o un plato de sopa caliente. Розгорнули його вчора за ініціативи ветеранів 3-го армійського корпусу. Знаєте, у нас в Києві склалася така ситуація, що в свій час кияни активно допомагали та донатили військовим, а тепер військові прийшли підтримати киян у такий скрутний час. La mayoría de los ucranianos se ha acostumbrado a vivir con cortes de energía constantes. Muchos acuden a refugios durante los apagones con sus cargadores de baterías y comida liofilizada para pasar la noche. Europa necesita hablar con el Kremlin si quiere dar con una solución a la ofensiva de Rusia contra Ucrania, declaró el viceprimer ministro de Luxemburgo a Euronews. Xavier Bettel manifestó su interés en entablar conversaciones extraoficiales con el presidente ruso Vladimir Putin. You know, I don't have the ego to say that I'm the right person to do it, but if people are convinced that I could be helpful, I will do it in any position. I don't need to be on the front of the scene. I can do it also on the back. Bettel cree que la UE tendría más legitimidad si sus líderes fueran elegidos directamente. The president of the Commission or the president of the Council should be someone who's got the legitimacy also from the electors. That would be in elections, and they could be directly elected. So to be the one who can try to form the next Commission, and then they still need a majority in Parliament. But so that we have a president of Europe who is really the strong person. We are absent. You know, there are discussions in some countries about Ukraine. Europe is not there. En algún momento habrá que mantener conversaciones directas con el presidente ruso Vladimir Putin, según declaró la Comisión Europea a principios de este mes. La tormenta Christine ha causado estragos por todo Portugal. Las zonas más afectadas han sido el centro y el oeste del país, en particular las regiones de Coimbra y Leiria. Las ciudades aún se están recuperando de los daños y evaluando las pérdidas materiales, mientras que miles de personas siguen sin electricidad. El gobierno portugués ha anunciado esta mañana que declarará el estado de emergencia en las zonas más afectadas por la tormenta. Además de la destrucción generalizada, la borrasca también ha causado la muerte de 6 personas, 3 en Leiria, una cuarta en Martiña Grande, otra en Silves y la sexta en Vilafranca de Xira. Otra persona falleció recientemente en la vecina España, en la localidad andaluza de Torremolinos, a consecuencia de la tormenta que tumbó una palmera.
Las autoridades de Protección Civil de Portugal registraron más de 5.400 incidentes hasta las 10 de la noche del miércoles. Entre la medianoche y las 8 del jueves se registraron otros 200, principalmente entre Coimbra y Leiria, en un momento en el que siguen cayendo fuertes lluvias por todo el país. Christine ha llegado a alcanzar rachas de 208 km por hora en el municipio de Soure, situado en Coimbra. El IPMA prevé una mejora del tiempo, ya que Christine se aleja de Portugal hacia España, aunque Oporto, Viana do Castelo y Braga siguen bajo alerta roja debido al mal estado del mar y las lluvias continuarán entre el centro y el norte lusos. El primer ministro británico Keir Starmer se reunió el jueves en Pekín con el líder chino Xi Jinping. Starmer, el primer jefe de gobierno británico en visitar el país en 8 años, le agradeció a su homólogo por recibir a su delegación. Las dos naciones pretenden mejorar sus relaciones tras años de tensión por el espionaje, Hong Kong y Ucrania. Starmer abogó por una asociación estratégica a largo plazo. I made a promise 18 months ago, when we were elected into government, that I would make Britain face outward again, because as we all know, events abroad affect everything that happens back in our home countries, from prices on the supermarket shelves to how secure we feel. Our international partnerships help us deliver the security and prosperity the British people deserve. And that is why I've long been clear that the UK and China need a long-term, consistent and comprehensive strategic partnership. El viaje refleja las crecientes necesidades comerciales en medio de las presiones económicas mundiales.